Alejandra Rodríguez, activista feminista, educadora e investigadora, integrante del colectivo Ni Una Menos. Bueno, voy a hacer uso del poco tiempo que tengo porque está toda la agenda muy corrida, así que voy a ser breve, voy a plantear un par de cuestiones transmitir un par de preguntas, de interrogantes que me atraviesan como activista, como militante. En principio, comentarles desde qué lugar voy a hacer estas preguntas y desde qué lugar estoy sentada acá en este lugar, en esta cumbre. ¿No se escucha? En principio, creo que Ni Una Menos es una forma de nombrar que le pertenece al movimiento feminista, que es una forma que la marea ha desbordado y se ha apropiado y que por lo tanto la empobrecemos y la achicamos cuando la intentamos sujetar a un colectivo, a un color o a una persona o a nombres propios. Por lo tanto, creo que Ni Una Menos es una puerta, una llave, una forma que las feministas hemos encontrado de poder decir muchas de las cosas que nos duelen y muchas de las luchas en las que estamos entramadas y comprometidas. Entonces yo voy a hablar como parte del movimiento feminista más que como parte de un colectivo, porque en realidad me siento parte de una marea que es mucho más que un colectivo. Además también soy parte del colectivo, soy integrante del colectivo Yo No Fui, digamos un colectivo que militamos y trabajamos con compañeras que están privadas de libertad y con compañeras en situación de calle o riesgo de situación de calle, entonces me resulta muy difícil hablar desde un colectivo cuando en realidad me siento atravesada por una multiplicidad de prácticas y de experiencias políticas. En principio, bueno, compartir esta idea de que creo que el movimiento feminista es una revolución política y es una revolución existencial porque ha modificado y modifica constantemente nuestras maneras de vivir, de relacionarnos, de pensarnos, de sentir, de estar entre nosotros. Creo que la política comprendida o pensada en clave feminista nos permite una comprensión integral de todas las cosas que nos duelen, de la multiplicidad de formas que tiene la violencia y a su vez de la potencia que somos capaces de reinventar desde el feminismo a partir del dolor y de la furia. Sobre todo la capacidad que tenemos también las feministas de construir una conectividad entre esas luchas que no tienen fronteras geográficas, no tienen fronteras de raza, no tienen fronteras de clase, o idealmente no las tienen, porque después en términos prácticos lo que vemos muchas veces es que sí las tienen y ahí es donde aparece para mí lo más interesante de pensar. Sí, por eso, voy a llegar a eso. Estoy hablando desde la parte más ideal y más hermosa del feminismo. Bien, sí, coincido totalmente. Bueno, por otro lado, creo que este movimiento feminista tiene una capacidad enorme de transversalizar las resistencias, las luchas, que hay algo muy interesante que pasa con el feminismo, que es esta capacidad que tiene de tomar el espacio público, de reinventar ese espacio público, esa manera de estar entre nosotros, que esas formas tienen invenciones que son, son invenciones estéticas, son invenciones comunicativas, son invenciones del lenguaje y son invenciones políticas. Y mientras hacemos eso, también hay una capacidad de ese movimiento, y cuando digo ese movimiento, por supuesto me refiero a la multiplicidad de experiencias políticas que vienen construyéndose desde hace muchísimos años, y podemos tomar el Encuentro Nacional de Mujeres y todo el trabajo del activismo y la militancia de la campaña y de otras tantas organizaciones políticas que vienen trabajando hace mucho tiempo. Entonces me parece que esta combinación entre problematizar y tomar el espacio público, reinventarlo en clave estética, comunicativa, política y a su vez poder problematizar cuestiones que hacen a nuestra existencia,
por ejemplo, poder vincular la deuda con nuestra autonomía, la autonomía de los cuerpos, poder hablar del derecho a la educación, de la lucha de tierras, poder hablar de estas cosas y a su vez estar en el espacio público. Esa es una manera nueva de lo político. Me parece que el feminismo ha inventado una manera nueva de lo político. O sea que cuando estamos en la calle estamos elaborando lo político mismo. Después, desafíos que para mí son los más importantes o tal vez los que más me interrogan hoy en día. El primero tiene que ver con el desafío de desarmar el poder. Y cuando digo el poder no me refiero a la superestructura o la macroestructura política, sino que me refiero al poder ese que está enraizado, sobre todo, en nuestras existencias, en nuestros modos de vivir lo político, en nuestros modos de construir nuestras organizaciones feministas, de vivir el feminismo, en esos modos que están naturalizados, pero que también nos habitan y que también muchas veces reproducimos diciéndonos feministas. Y en ese sentido me parece que tenemos como feministas y como activistas un desafío muy grande de pensar nuestras colectivas, de pensar nuestras prácticas, de pensar nuestras organizaciones y de pensar el poder. Por otra parte, tal vez la imagen más fuerte del poder es esa idea de pensar ese poder como un poder que a través de su política busca todo el tiempo ordenar nuestros cuerpos, nuestras cuerpas y controlarnos. Y para quienes creemos que el feminismo tiene que ser popular, también me parece que hay un desafío enorme, y acá coincido con lo que decías vos recién, que radica justamente en revisar y desarmar nuestros propios privilegios de clase, desarmar también esa voluntad que algunos colectivos políticos tienen o tenemos de querer representar o de querer nombrar. Me parece que ese es un desafío político muy importante que también genera un punto enorme de inestabilidad, pero que esa inestabilidad es la inestabilidad propia de quien está luchando y de quien se está pensando. La lucha nunca es un punto de seguridad, un punto de certeza. Me parece que la lucha es justamente todo el tiempo estar reinventando sobre una zona de inestabilidad que se recrea, que es parte de un proceso que a veces se hace más clara, a veces menos, que a veces se apoya en algún punto de certeza, pero que fundamentalmente es un punto de inestabilidad constante. Sí me parece que es esa inestabilidad, pero también es esa nueva forma que hemos puesto sobre, digamos, que hemos puesto en la política, si se quiere, como en primer plano, que es esta clave afectiva de pensar la política. Para mí particularmente, que vengo de una militancia territorial y bastante situada, me resulta muy difícil a veces componer la imagen de mi trabajo, digamos, mi activismo más situado y más territorial, con un activismo más caja de resonancia, dimensión comunicativa, cuestión más espectacular, si se quiere. Y para mí esa es una contradicción, y me parece que lo primero que yo tengo que hacer desde el punto de vista ético como feminista es poder transmitir esa contradicción que me atraviesa y sobre la cual me hago preguntas todo el tiempo, incluso una contradicción que también me hizo dudar de ser parte hoy de este espacio y finalmente decidí venir, casi como poniéndome como condición de poder transmitir esta contradicción que me habita y que me atraviesa. Entendía que el sentido de venir era poder compartir con quienes estaban acá esta contradicción. Bueno, ¿por qué digo esto de la representación? Porque me parece que cuando queremos representar o nombrar también estamos matando mucho de esa proliferación. Recién Bruno hablaba de hablaba de reconocer esa dispersión para poder actuar. A mí me parece que es importante reconocer esa proliferación para que el feminismo siga vivo, para que el feminismo siga cuestionando los modos de violencia, los modos del poder. Me parece que esa idea de proliferación es interesante y que es importante ponerla a dialogar o en contradicción con la idea de la unidad. Me parece que la unidad y la representación matan la potencia del feminismo. El feminismo no puede ser unidad, el feminismo es proliferación. El feminismo es autonomía e interdependencia, pero no puede ser unidad. La unidad no es una palabra del feminismo. Bueno,
Quiero ver si me olvido de algo. Estuve haciendo un punteo mientras escuchaba a las demás presentaciones que aparte me conmovieron y me dejaron pensando muchas cosas. Me quedo con esta última idea de el miedo, tal vez como una idea muy fuerte que también apareció recién en la presentación de Bruno. El miedo y el terror como algo que vende, como algo que organiza los cuerpos, algo que mata el erotismo, que mata la afectividad. Y como feminista lo que pienso es que el miedo tiene que arder y que me parece que la única forma de reinventar en serio la política en clave feminista es que el miedo arda. Así que arda.